Que Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos, una alegría, un gustazo saludarlos. Hoy lunes 19 de mayo, feliz inicio de semana. Estamos en nuestra serie Consuelo de Dios, hoy es el día 24 y este devocional se titula Luz a las Naciones. Estamos estudiando un libro profético, son de esos libros que no siempre conocemos tan bien, ¿no? Los que conocemos la Biblia, los que vamos a la iglesia, pues no sabemos muchas historias de Jesús, sus milagros, las parábolas que contó Jesús. Hemos leído muchas veces las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, hemos leído las enseñanzas del apóstol Pablo a las iglesias en sus cartas. También no sabemos mucho las historias del Antiguo Testamento, todas esas historias pues que son muy épicas, ¿no? Llenas de acción, de aventura, de milagros de Dios, las plagas de Egipto, el mar que se abre y el pueblo pasa en tiempos de Moisés. No sabemos las historias de David que mata a Goliat, no sabemos las historias de Sansón y otros personajes de la Biblia, pero cuando llegamos a los libros proféticos, son libros que no siempre estudiamos tanto. Por eso yo los invito a que vayamos a este libro profético de la palabra de Dios y lo estudiemos, lo recibamos como palabra de Dios, porque es importante conocer toda la palabra de Dios, no solamente algunas partes, no solamente las que nos gustan, las que nos emocionan, también las que nos desafían y las que nos presentan quizá un reto mayor en cuestiones de entender. Porque una de las razones por las que casi no se estudian los libros proféticos es precisamente porque son de pronto más difíciles de entender. ¿De qué está hablando el profeta? ¿De qué está diciendo? ¿A qué se refiere? Pero estamos tratando de hacer un esfuerzo aquí, estamos tratando de hacer la tarea de elegir el camino complicado intencionalmente para recibir una palabra de Dios profunda, una palabra de Dios nueva, una palabra de Dios que no habíamos visto antes o que no habíamos escuchado de esta manera. Así es que vamos a la palabra de Dios en Isaías 42 del 5 al 9, no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque tienes palabra fresca, nueva, Señor. Desafiante para nosotros. Permítenos profundizar en tu palabra, Señor, hasta empaparnos de lo que tú quieres decirnos, de lo que has dicho a tu pueblo a lo largo de los siglos. Permítenos escuchar tu voz el día de hoy en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a Isaías 42 del 5 al 9. Dice así la palabra de Dios. Así dice el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Comienza el profeta esta sección hablando de Dios como el creador, como aquel que desplegó los cielos, el que expandió la tierra. Me encantan las palabras que usa el profeta para que vayamos a imaginar la grandeza de la creación de Dios. Y ahora nosotros que vivimos en el siglo XXI sabemos todavía más de la grandeza de la creación de Dios porque hemos descubierto los planetas, las galaxias, el universo entero. Y dice el profeta, todo eso Dios lo puso donde está. Dios puso los planetas donde están. Dios encendió las galaxias con un chasquido de sus dedos. Él es el creador de todo. Y este es un tema de Dios creando el universo que a menudo se usa en la Biblia en conjunto, en equipo, con otra cosa que tú podrías decir no tiene nada que ver y que tiene que ver con la liberación de Dios. Muy a menudo en la Biblia, lo vemos en los Salmos, lo vemos en el propio libro de Génesis, cuando se va a hablar de la liberación de Dios haciendo algo para liberar a los seres humanos, para redimir, para salvar a los seres humanos del hoyo en el que estamos metidos, de tristeza, de depresión, de falta de propósito, de pecado, de perdición. Y a menudo se habla de ese tema, Dios redimiendo, Dios liberando a los seres humanos, en conjunto con el tema de Dios creando, el Dios que creó los cielos, el Dios que hizo todo lo que existe. Y a veces están juntos estos dos temas. ¿Por qué? Creo que tiene que ver con esto, con que el mismo Dios que encendió el sol, el mismo poder que puso las estrellas donde están, la misma grandeza de aquel que creó el universo, ese poder, esa grandeza, ese Dios, es el que hoy día te quiere liberar, mi amado hermano. Te quiere dar paz, te quiere dar libertad, te quiere liberar del pecado, de la ansiedad, de la depresión, del estrés, de la violencia, del enojo, de la ira, de la tristeza, del despropósito. Ese Dios que creó los cielos es el que está a tu lado y está haciendo algo para tu liberación. Mira cómo sigue diciendo después de hablar del Dios creador. Vamos al versículo 6.
Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré y te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. ¿A quién le está hablando Dios? Podemos pensar que a todos nosotros, al pueblo de Dios, y ciertamente sí, Dios nos toma de la mano, nos llama en justicia, nos hace su pueblo y nos ha hecho luz para las naciones, así dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Y creo que es una buena interpretación eso, sin embargo, me parece que va más allá de Dios hablándole a todo el pueblo. Dios está hablándole a un personaje en específico. ¿Recuerdan? Los días pasados hemos visto que en el capítulo 42 se nos presenta un personaje por primera vez, el siervo de Dios, que ya dijimos, sí puede referir a todo el pueblo, sí puede referir a Ciro, el rey persa, que va a venir y de alguna manera liberar al pueblo de Dios porque los va a permitir regresar de Babilonia a Jerusalén, pero ya quedamos que apunta a algo mucho más grande y mucho más lejos, mucho más alto, a Cristo Jesús. Él es el siervo de Dios, que Dios va a usar para liberarnos. Es Jesús, el enviado de Dios, a través del cual Dios va a redimirnos, a liberarnos, a traer justicia, a traer luz a las naciones. Termino de leer esta sección, versículo 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. ¿Se acuerdan que los días anteriores recordamos o vimos que los ídolos no son nada? Los dioses de este mundo no son nada, no existen. No pueden predecir el futuro. No tienen el mundo en sus manos. No tienen el pasado, ni el presente, ni el futuro en sus manos. Y aquí está diciendo Dios, yo sí. Yo sí tengo el futuro en mis manos. Yo sí tengo tu pasado, tu presente y tu futuro en mis manos. Yo te tengo a ti en mis manos, mi querido hijo, mi querido pueblo. Dice Dios, lo que he dicho en el pasado, lo que prometí en el pasado ya se cumplió, mi amado hermano. Dios cumple sus promesas y lo vemos. Dios le cumplió su promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todos los personajes del Antiguo Testamento y finalmente cumplió su máxima promesa, la de traer liberación y redención en Cristo Jesús. Así es que puedes confiar en Él porque Él es el que tiene el mundo en sus manos. ¿Qué nos enseña este texto, mi querido hermano? Ya lo medio desmenuzamos. ¿Qué significa? Vamos ahora a aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué significa esto con nosotros? Si quiero concentrarme en 5 cosas que dice aquí el profeta, o que dice Dios a través del profeta, acerca de el siervo de Dios, que va a traer luz a las naciones, que va a hacer un pacto con el pueblo, que va a abrir los ojos de los ciegos, que va a sacar a los presos de la cárcel y liberar del calabozo oscuro. Vamos a aplicar estas 5 cosas que dice, que hace el profeta a nuestra vida. Número 1, pacto para el pueblo. Dios dice que en su siervo, o sea, en Cristo Jesús, va a cumplir su pacto. Esto es hermoso porque esto es, para los que les gusta estudiar la Biblia, mis queridos hermanos, esto es, vamos a decirlo así, el hilo conductor de toda la historia de la Biblia. La Biblia es mucho más que un libro larguísimo. De hecho, ni siquiera es un libro, son muchos libros, pero es más que simplemente una colección de libros. La Biblia es una historia. Es una narración, tiene su trama. ¿Y cuál es la trama de esta historia? Es muy sencillo, realmente. Hay un Dios que creó el ser humano y el universo entero para tener una relación con Él. Pero el ser humano usó su libertad, la libertad que Dios le dio. El ser humano es el único creado a imagen de Dios, el único con la capacidad de relacionarse, de tener voluntad. Porque Dios quería a alguien a su imagen, alguien como Él, con quien relacionarse. Y el ser humano es el único de toda la creación. Las estrellas brillan porque para eso las creó Dios. Los animales hacen lo que hacen por instinto y eso da gloria a Dios. Pero el ser humano se relaciona con Dios de manera voluntaria. Nos dio esa capacidad, nos dio esa libertad. Pero el ser humano usó la libertad para alejarse de Dios y rompió esa relación con Dios. Y toda la historia de la Biblia es la historia de cómo Dios está redimiendo, dando reversa a esa fractura que creó el ser humano cuando decidió usar su libertad para alejarse de Dios, para desobedecer a Dios. Se rompió esa relación, se rompió esa comunión y toda la historia, no solo de la Biblia, la historia de la humanidad es Dios
sanando esa fractura, pegando otra vez esa unión, limando esa aspereza, restaurando esa comunión. Esa es la historia de toda la Biblia. Y Dios por eso hace todo lo que hace, y todos los milagros, y todos los profetas, y la liberación de Egipto, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud en el Éxodo para llevarlos a la tierra prometida, y por sobre todas las cosas, enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo, es para restaurar esa relación. Por eso aquí dice, mi siervo será un pacto para el pueblo. Mi amado hermano, Dios cumple sus promesas. Dios quiere tener una relación contigo. Y Él ha hecho todo lo posible. Dios ha hecho todo lo necesario. No solo lo posible. Dios hace hasta lo imposible. Hace lo necesario, sea lo que sea, para restaurar su relación con nosotros. ¿Cómo no vamos a amarlo? ¿Cómo no vamos a hablar con Él, a relacionarnos con Él? Y es en Cristo Jesús el que nos da la posibilidad de relacionarnos con Dios otra vez. Él es el puente que se pone en la brecha, en ese abismo que nos separaba. Ese abismo de pecado que nos separaba de Dios, Cristo Jesús se puso como un puente para conectarnos con Dios una vez más. Número 2, dice el texto que el siervo de Dios será luz a las naciones. ¿Qué significa eso? Que el plan de Dios, mi amado hermano, incluye a todos. Ahorita hablaremos de la luz, pero déjenme concentrarme en a las naciones. Esta restauración de Dios no es solamente para unos escogidos de cierta nacionalidad, color de piel, raza, cultura, idioma o aspecto físico. No, es para todos. El plan de Dios es para todos. Ahora, en ese plan sí hay un pueblo escogido, y ese pueblo escogido es un instrumento escogido especial de Dios para una misión, para llevar la luz a todas las naciones. El pueblo escogido no fue escogido para ser el único al que Dios salvara. El pueblo escogido fue escogido para ser el encargado de llevar la noticia de que Dios quiere salvar a todas las naciones. No importa quién seas, no importa dónde estés. Hoy que se habla tanto de la inclusividad, el más inclusivo del mundo es Dios. Pero no malentendamos lo que significa inclusividad. Inclusividad no significa volvernos locos y aceptar cualquier absurdo que diga la gente. No. La inclusividad de Dios no es un absurdo. Es amor que salva al pecador. Una luz a todas las naciones. Número 3, abrir los ojos del ciego. Dice que Dios envió al siervo para abrir los ojos del ciego. ¿Qué significa eso? Por supuesto que es una realidad. Y cuando Jesús vino a la tierra, abrió los ojos del ciego, le dio vista a los ciegos. Pero se refiere a más que eso. También utilizamos el asunto de estar ciego y de no ver para hablar de metafóricamente, de no conocer la verdad, ¿no? Como cuando le dices algo a alguien, no, estás viendo que estoy aquí y todavía avientas el agua y me moja, estás viendo y no ves. Ahora no le estás diciendo que es ciego, estás diciendo que no se da cuenta de la realidad, de las cosas. Bueno, cuando vino Cristo Jesús, y dice la Biblia que efectivamente Jesús nos dio a conocer toda la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, que no hay camino a Dios sino en Cristo Jesús. Abrimos los ojos cuando conocemos a Jesús. Sin Jesús, mi amado hermano, estamos como ciegos, no vemos el mundo. Yo te aseguro que si tú te acuerdas cuando estabas sin Cristo, puedes estar de acuerdo conmigo, era como estar ciego. Era como querer caminar sin ver por dónde vas. Pero cuando conociste a Cristo, como que se te hizo la luz. Como que prendieron la luz, como que ya ves el mundo como es y entiendes las cosas. Ya no tienes que temer a nada. No hay nada que temer. Y puedes ver las cosas, entiendes quién eres. Ya no estás confundido de tu identidad, porque sabes que eres un hijo de Dios, amado por el Padre. Número 4, sacar presos de la cárcel. La metáfora es clara. El siervo de Dios viene a liberarnos. Mi amado hermano, sin Cristo estamos como en una cárcel. Estamos prisioneros por el pecado. El pecado nos tiene atrapados. Pero Cristo vino para romper esos barrotes, romper esas cadenas y darnos libertad. Y número 5, vino a librar del calabozo oscuro. Los que estábamos en unas tinieblas oscuras, Dios viene a darnos su luz. Imagínate estar en un calabozo, condena, cadena perpetua. Y ahí vas a estar toda tu vida. No volverás a ver la luz del sol porque te han juzgado. Injusta o injustamente, no lo sé, pero ahí estás. De pronto viene alguien y abre un hueco
en tu calabozo y ves la luz por primera vez después de no sé cuántos días. Y te dice, ven, sal, yo te doy libertad, te doy una nueva oportunidad. Estabas aquí en el calabozo por tus pecados o por los pecados de la humanidad, pero ahora eres libre. Tienes una nueva oportunidad de ver la luz del día y de volver a empezar. Eso es lo que hace Cristo Jesús, mi amado hermano, con nosotros. Nos libera del calabozo oscuro, nos da luz y nos da la nueva oportunidad de volver a empezar. No la desaproveches, mi amado hermano. Él vino a ser una luz a las naciones. Aprovechemos la luz de Jesús para vivir una nueva vida empezando el día de hoy. Él hizo un pacto con el pueblo. Dios cumple sus promesas. Es una luz a las naciones. Dios incluye a todos. Para abrir los ojos del ciego, Dios nos muestra la verdad. Para sacar presos de la cárcel, Dios nos da libertad. Y para librar del calabozo oscuro, Dios nos da una nueva vida. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Porque día con día nos hablas, Señor, y tienes palabra fresca, nueva para nosotros. Permítenos aprovechar la oportunidad que nos das de vivir un nuevo día el día de hoy, de volver a empezar, de estar en tus caminos, de serte fiel. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.